Clase de evangelización del Retiro Espiritual Sudamericano 2020. Clase 1. ¿Cómo están todos? Bienvenido a venir a la clase de evangelización del Campamento de Sudamérica. Yo soy Pastor Juan Kim. Estoy pastoreando en la iglesia Misión Buenas Nuevas de Santiago de Chile. Mucho gusto conocer a ustedes. Esta clase de evangelización son 6 clases. En este momento vamos a tener primera clase. Vamos a abrir la palabra de Dios. Génesis capítulo 1 del versículo 1 voy a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y del Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Creo que entre ustedes alguien no conocía muy bien sobre el Dios. También alguno que estaba congregando en la iglesia, pero no saben muy bien sobre la Biblia, y también tampoco saben sobre el mundo de Dios. En este momento nosotros vamos a estudiar poco a poco sobre el mundo de Dios y también la palabra de Dios. Este libro se llama la Biblia. Fueron escritos por medio de 44 personas por ahí. Entonces hay mucha gente que estaban escribiendo. Por eso todos escritores son diferentes. Alguno era como rey, alguno era pastor de las ovejas, también alguno que era como pescador, también alguno médico como Lucas. Entonces hay diferencia de año desde Moisés, porque Moisés escribió 5 libros. Uno es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Entonces, a través de este libro, de 5 libros que iniciando en el Antiguo Testamento, nosotros podemos saber muchas cosas sobre creación de Dios y también sobre mandamiento de Dios. Además, hay muchos profetas que estaban escribiendo el libro por medio de Isaías, Jeremías, también Daniel, etc. Por medio de este libro nosotros podemos saber cómo inició de este mundo, cómo existía este universo, también cómo nosotros fuimos formados. No solamente está explicando sobre creación, y también Dios está explicando sobre terminación del tiempo de la planeta y también el tiempo del mundo. Es decir, que hay finalización del tiempo de este mundo. A través del libro, el Apocalipsis, Dios nos enseña claramente sobre el fin del mundo. Por eso nosotros podemos saber, desde primero hasta fin del mundo, Dios estaba hablando. Pero en este libro, se llama la Biblia, está enfocando hacia una persona. En el libro de Antiguo Testamento y también Nuevo Testamento está indicado
solamente una persona, se llama Jesucristo. Porque es necesario ubicar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es Salvador. Por esa razón, Dios quería mostrar ante nosotros su Hijo amado. Dios quería enseñar a nosotros acerca de la vida de Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Con qué propósito vino al mundo? ¿Por qué Él tenía que nacer en este mundo por medio del Espíritu Santo del Señor? Esas cosas está escrito. Aunque durante 6 horas nosotros no podemos investigar todo, pero hasta que Dios nos ayuda y podemos investigar poco a poco. Génesis. Este libro fue escrito por medio de Moisés. Moisés era como siervo de Dios que vivía más o menos 1500 años antes de Cristo. Es decir, que desde ahora hacia tiempo de Moisés, más o menos, pasará como 3500 años. Es decir, que ya Génesis, este libro, existía como hace uno de 3500 años. Por eso nosotros podemos pensar, este libro es muy viejo. ¿Quién puede tocar este libro tan viejo? Así piensan. Pero al leer este libro Génesis, nadie puede sentir que este libro era muy antiguo, no tiene sentido nada, no tiene nada de relación con nosotros. Es como si fuera otro mundo. Así nadie piensa. Significa que al leer este libro, nosotros podemos captar sobre creación de Dios, también el pecado del ser humano que llegaron al mundo, cómo fue, y también Dios cómo utilizó la vida de Noé, y también cómo Dios utilizó a Abraham para formar un país, se llama Israel. Por eso poco a poco nosotros podemos investigar esta palabra, ¿no? En Génesis está explicando sobre creación que Dios hizo durante 6 días. Yo creo que lo que está hablando cada día no es como igual que un día de nosotros, porque nosotros estamos calculando un día, dice que como es 24 horas. Es cierto, ¿no? ¿Alguien está contando 28 horas al día? Tal persona ya tiene que cambiar su reloj. Porque cada día acompaña 24 horas. Pero para calcular 24 horas se necesita tener como sistema de solar. Sí o sí tiene que tener sol, la luna y las estrellas. Pero curiosamente, en este libro Génesis capítulo 1 está hablando sobre creación del sol y la luna y las estrellas que hizo Dios en el día de cuarto. Eso es muy curioso, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros fuéramos como Dios, según mi caso, yo fuera como Dios, si yo hago este planeta, entonces, ¿qué es lo que tengo que crear de primero? Número 1, el sol. Así. Porque toda la gente está pensando que el sol es lo más importante de este planeta. Sin sol, ya no puede contar nada de un día, y ni un mes, ni un año. Entonces, ¿por qué está apareciendo así que Dios hizo el sol y la luna, las estrellas, como en el cuarto día? Es muy curioso. ¿Por qué? Voluntariamente Dios hizo así.
Era totalmente diferente que nuestros pensamientos. Para que nosotros sepamos acerca de característica de nuestro Dios, es totalmente diferente que nuestro. Es decir, que este libro no fue escrito por la sabiduría del ser humano, sino que está apareciendo la verdad que Dios hizo esta creación. Además, hay dos tipos de luz, está hablando entre creación. Si yo fuera como creador, yo nunca podría poner así como una confusión. Porque en el día de primero, Dios creó la luz. Como dice, sea la luz. Y fue la luz. Y luego otra vez está creando en el cuarto día el sol y la luna y las estrellas. ¿Qué hay diferencia? ¿Qué diferencia hay entre dos? La gente tendrá curiosidad. ¿Qué diferencia hay? La luz que hizo primer día, la luz que ilumina del sol y las estrellas. Pero nosotros, investigando la palabra de Dios, voluntariamente Dios tanto quiere explicar sobre el mundo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo por sí mismo estaba diciendo, yo soy la luz del mundo. Entonces, la luz, ¿qué es lo que funciona? Cuando yo era niño, en mi casa, abajo de madera, donde entrada de la puerta, y en ese lugar se quedó como oscuro, como una cueva. En aquel entonces se quedaba mucha suciedad, pero no solamente se quedaba suciedad, sino también a veces se caía monedas, porque encima estaba pegado de tablas, pero tablas cuando se seca y se abre. En aquel entonces a veces se caen algunas monedas. El día cuando miraba abajo, donde entrada de la casa de Corea del Sur hay sistema, ¿no? En aquel entonces no se ve porque se quedó mucha oscuridad. Y luego hay una manera para iluminar adentro, utilizando espejo. Por medio de espejo puede iluminar cuando recibe la luz del sol y luego otra vez refleja hacia abajo donde se quedó de oscuridad. En aquel entonces se ilumina como si fuera linterna, así se ve. Entonces al mirar se ve, allá está algo secreto, tesoro, una moneda. Entonces sacando así nosotros podemos ver, ¿no? Significa que en la oscuridad, ¿dónde desaparece? Cuando se ilumina la luz, ya desaparece y luego nosotros podemos ver. Además, nosotros tenemos la vista. Pero ¿cuándo sirve la vista? Cuando refleja de la luz, en aquel entonces iluminando por la luz para que funcione nuestra vista. Es decir, que nosotros tenemos la vista, pero no podemos ver en la noche donde no hay nada de luz, no podemos ubicar fácilmente. Por ejemplo, en esta sala, ahora nosotros podemos caminar fácilmente. Pero antes de salir alguien se apaga la luz, entonces yo seré como igual que ciego. Tengo que palpar. ¿Dónde está? Salida, ¿dónde está? ¿Es cierto o no? Significa que nosotros tenemos que recibir la iluminación de la luz. A través de la luz nosotros podemos ver por nuestra vista. Es decir, que nuestra vista funciona por la iluminación de la luz.
Por eso voluntariamente Dios tanto quiere explicar el mundo de nuestro Señor Jesucristo. Ya veamos San Juan capítulo 1. El versículo 1. Así dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora nosotros estamos leyendo San Juan capítulo 1, desde el versículo 5, está hablando sobre el Verbo y también la luz. El Verbo y la luz lo mismo. Está ubicada nuestro Señor Jesucristo. El Verbo, como dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo era la luz. Entonces, en vez de el vocabulario verbo, nosotros podemos poner Jesús. En aquel entonces podemos ver. Vamos a interpretar poniendo el vocabulario Jesús. ¿Cómo podemos leer? El versículo 1 así dice: en el principio era el Verbo, y en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Significa que voluntariamente San Juan capítulo 1 estaba hablando sobre iniciativo, como inicio de existencia de nuestro Señor Jesucristo. En el principio, dice, en el principio, lo que está hablando en el principio es totalmente diferente que en el principio que está iniciando Génesis capítulo 1, el versículo 1. Hay mucha diferencia. ¿Por qué? ¿Cuál es lo más antiguo? Según nuestro cálculo, Génesis es más antiguo más que San Juan. Pero la verdad que no es así. Ahora está hablando en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, que ese es desde el principio, antes de existir el mundo de los ángeles. Tampoco existían este planeta y el universo. Por eso, nuestro Dios tiene nombre, como dice Jehová. Jehová significa que Dios lo mismo existe. No es que fue creado por alguien. Significa que Dios desde el principio existía. En aquel entonces, en el principio era el Verbo. Jesucristo también estaba con nuestro Dios, y también el Verbo era Dios. Lo mismo podemos decir que Jesucristo era lo mismo Dios. Por eso, fuera de Él, nada fue hecho. Porque el versículo 3 así dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Significa que este libro San Juan capítulo 1, ¿quién escribió este libro? Apóstol Juan, como uno de discípulos de Jesucristo. Él estaba ubicada, nuestro Señor Jesucristo era Dios lo mismo, que desde el principio estaba existiendo. Antes de crear el mundo de los ángeles,
antes de crear este planeta y el universo. Por eso en nuestros corazones debería aceptar a Jesucristo, el Salvador, y también en lo mismo que es nuestro Dios y Creador. Este Dios lo mismo ya estaba preparando planeta. Por eso está escribiendo así. Además, antes de crear este planeta, Dios había creado otro mundo. ¿Cuál era? El mundo de los ángeles. Pues desde el principio solamente existía nuestro Dios, pero un día Dios quería crear muchos ángeles. ¿Con qué propósito? Los ángeles tenían que estar juntamente con Dios en el reino de Dios y también ellos podían alabar al Señor. Ya busquemos Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. El versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y él uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Con qué propósito Dios creó a los querubines y los ángeles? Según esta palabra dice que los ángeles tenían 6 alas. 2, 2, 2. Por 2 alas, de primero tenían que cubrir sus rostros. ¿Qué significa? ¿Quién va a cubrir sus rostros? No tiene valentía para ver al rostro de alguien que está hablando. Agachado su rostro. Señor, me parece que... Cuando la gente acciona como esta forma, tiene miedo de ver cara a cara. Es decir que los ángeles son santos, pero comparando de santidad de nuestro Dios y de ellos, es totalmente diferente. Por esa razón, Dios era santísimo. Entre los santos como ángeles no podían comparar la santidad de nuestro Dios y los ángeles. Es decir que comparando de ser humano, los ángeles son santos porque somos inmundos. Al mirar los ángeles superiores, mucho mejor que nosotros. Pero para los ángeles, comparando de la santidad de nuestro Dios, es incomparable. Por eso cubrían sus rostros. También por 2 alas cubrían sus pies. Es decir que no podían mostrar sus obras ante el Señor. Señor, nosotros hemos hecho así. Ya nosotros tenemos justicia. No. Sino que cubriendo de primero rostros, pies. Por 2 alas vuelan. Volando dicen así: Santo, Santo, Santo. No solamente un ángel estaba volando, cantando, hablando. Muchos ángeles ante presencia de Dios. Un día profeta Isaías lo vio, presentación de los ángeles ante Dios. Él podía sentir: wow, yo soy inmundo. Yo presento ante un ángel, yo me muero.
Me siento como si fuera muerto. Pero entre los ángeles tampoco pueden ver al rostro de nuestro Dios, el cual es santísimo. Entonces, ¿cómo yo puedo estar en el reino de Dios siendo inmundo? Por eso él estaba gritando así. El versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Significa que estaba gritando, ¡ay de mí! Porque yo soy inmundo. Yo tengo labios inmundas. ¿Cómo yo puedo ver a la presencia de nuestro Dios? Es decir, que la Biblia nos explica santidad de nuestro Dios. ¿Quién puede vivir en el reino de Dios para siempre? El que tenga la santidad de Dios. Por esa razón tiene que tener la justicia de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios. Eso es la tarea para todos los hombres del mundo, porque todos los hombres del mundo nacieron con el pecado. A nacer en este mundo ya está teniendo el pecado en sus corazones. Por esa razón, de primero tiene que ser limpiado de sus pecados, tiene que ser purificado toda la maldad. Eso es la tarea de la vida del ser humano. Porque ser humano un día va a morir. Al morirse, ¿a dónde va su espíritu y alma? La gente no sabe. Por eso pregunto, ¿usted después de morir a dónde va? No sé. Parece que me voy a un país bueno. ¿Usted tiene pecado? Sí, yo tengo pecado. Entonces, según la palabra de Dios, dice que el pecador se va al infierno. ¿Quién acepta esta palabra? El que ama su espíritu. Por eso nosotros tenemos que dividir dos cosas. Uno es lo que nosotros estamos pensando, lo que estamos teniendo cuerpo. Ese es persona que tiene carne. Pero en interior de nosotros no se ve nada, pero existe algo. ¿Cuál es? El espíritu y alma. Por eso Dios nos dio el mundo de corazón. Según los coreanos, desde niño estaban aprendiendo sobre corazón distintos. Uno es el corazón órgano, que está lado izquierdo, que está circulando de sangre. Pero hay otro corazón invisible, como tipo espiritual. Por eso nosotros llamamos diferente vocabulario. Por eso, corazón órgano es 심장, así llamamos. Tenemos 심장, tenemos corazón órgano. Pero corazón invisible llamamos 마음. ¿Usted tiene maum? Sí, yo tengo maum. ¿Maum? ¿Qué es maum? Maum es maum. Corazón invisible. Entonces, ¿qué funciona? Maum, ya. Uno que tiene corazón invisible, como tipo espiritual, en coreano maum. Yo tengo maum. Teniendo maum, ¿qué funciona este maum? Por ejemplo, hoy en día, por medio de coronavirus 19, estamos quedando en la casa, como cuarentena. Entonces ahora está llegando como tercera semana. Tal vez está muy aburrido. ¿Es cierto? Yo quiero irme a playa. Yo quiero irme a montaña. Yo quiero visitar diferentes ciudades. Porque quedándome solamente en la casa, solamente mirando a mi esposa, siempre yo pregunto,
Mi esposa, ¿cuál es menú de almuerzo? Ella no me responde porque cada día tiene que procurar hacer comida diferente. Le cuesta mucho. Pero yo tengo interés a comer. Por eso pregunto, ya dígame, ¿cuál menú está preparando sobre almuerzo y cena? Ya, significa que cuando se siente angustiado, está sintiendo mal. Ya, significa que uno que siente mal, sentir, ¿en dónde va a sentir? Eso es como en el corazón invisible. Corazón se llama maum. Por eso en maum funciona toda la cosa. Uno, sentimiento. Un día en su corazón está lleno de felicidad, goza, alegría, entonces se siente como feliz. Ah, yo soy feliz, feliz. ¿Por qué? Ah, yo gané dinero. Oh, ¿usted está feliz? Sí, yo tengo plata. Entonces, invíteme en un restaurante. Ah, no quiero. Entonces, solamente yo quiero comer solo. Entonces, ya, cuando fue rechazado de la invitación, entonces se siente muy feliz o se siente mal. Por ejemplo, invitando a toda la gente a la ceremonia de cumpleaños. Feliz año. Cumpleaños feliz. Ya, en aquel entonces, ya invitando 1, 2, 3, 4, 5, pero menos yo. Wow. Dios mío. Yo pienso que hasta ahora yo soy amigo de usted, pero no me invitó, entonces ya. Pero aparentemente, como si fuera nada que pasó, no hay problema. Yo voy a mi casa, ya. No hay problema, porque estoy muy ocupado. Gracias, gracias. Pero al regresar a su casa, llora, golpea. ¿Qué está haciendo? Y maldito. Solamente no me invitó a mí, entonces ese es el problema. Jamás yo voy a hablar con él ya. Se siente muy angustiado, ¿no? ¿Es cierto o no? Y luego, cuando conversando con sus padres, si sale bien comunicación, está muy feliz. Preguntando a su hijo, a su padre, papá, un día yo quiero trabajar área de carpintería. Oh, hijo mío, ¿usted quiere aprender eso? Sí, está bien, siga adelante. Ya voy a apoyar en su vida. Gracias, papá. En aquel entonces, ¿se siente muy feliz o triste? Va a sentir feliz. Pero de repente su hijo puede preguntar, papá, yo quiero abrir un negocio que venda cámara y también internet, chip de celular, porque hoy en día, por medio de cuarentena, ya mucha gente está utilizando internet, celular y buscando esas cosas. Yo quiero ampliar eso. De repente su padre habla, y tanto es. ¿Quién dice eso? No funciona nada. Y tonto, no tiene que hacer esta cosa. Solamente estudié. Si le menosprecia, si le exhorta y le golpea, ¿su hijo está muy feliz o no? Está muy angustiado. ¡Ey, papá! ¿Por qué no me reconoce? Papá tiene plata, ¿por qué no me dan? Significa que en la vida cada uno está teniendo este sistema, se llama el corazón invisible. Según la palabra de Dios también sale el corazón. Dios tiene corazón
Y nosotros también tenemos corazón. Dios no tiene cuerpo ni carne, pero Él tiene corazón, así dice. Le dolía de su corazón de haber creado al mundo. ¿Por qué? Todos los hombres del mundo apartaron de Dios. Todos los hombres del mundo caminaban con el pecado. Por eso resentía muy mal. Dios se arrepintió de su corazón. Así dice. Ya significa que Dios tiene este tipo de corazón. Se llama Maum, el corazón invisible. También nosotros tenemos este corazón. Por eso, para sentir feliz, no solamente tiene que llenar alimento. Alimento hay en la cocina, en la refrigeradora, y también hay panes, fruta. Hay muchos alimentos, pero si no se puede conversar muy bien con su padre, madre, siempre su hijo, hija habla, de repente dice que, cállate. ¿Qué quiere decir? No, solamente estudio. En aquel entonces ya no hay manera de abrir su corazón. Por eso se cierra de su corazón. Por eso el corazón hay funcionamiento que puede abrir su corazón hacia la gente y también se puede cerrar su corazón hacia la gente. Qué raro. Donde se ve la puerta del corazón invisible, pero hay. Por eso mire, cuando uno que se ha cerrado su corazón hacia su padre, entonces su padre con todo corazón quiere conversar con su hijo. Hijo mío, coma esto. Ya voy a comprar algo de regalo, dándole, pero su hijo no hace nada de caso, porque había dañado su corazón. Entre la familia, también entre los compañeros, cuando caminan, no pueden conversar, no puede hablar de su error, su problema, su oscuridad. Si no puede contar, ¿qué significa? Tiene miedo de contar. Cuando yo cuento, entonces, él va a informar a otra gente, entonces más tarde tendrá problemas. Entonces, mucho mejor cerramos. Un día, yo estaba viviendo en Paraguay. Había llegado una misionera temporal de Corea del Sur, siendo como universitaria. Según ella, dice que estaba teniendo problemas de su vida, ¿no? Porque normalmente la gente no puede ver imagen de los diablos. Pero ella, desde niña, estaba observando la gente, pero atrás de la gente hay otro, como diablo, que estaba acompañado con alguien. Es decir, que ella tiene problemas de mentalidad. Por siempre, no podía dormir fácilmente. Por eso un día, como siendo universitaria, ella quería suicidarse. Porque no podía conversar con su familia, con otros. Y luego, tomando pastillas para dormir, pero un montón de pastillas ya tomando, y que quería suicidarse. Se desmayó. Pero pasando 1 de 3 días, se despertó sola. Además, entre familia, nadie sabía que casi estaba a punto de morir. Significa viviendo la familia, pero no tenía interés. Su hija que no se levanta, no importa. Su hija no viene a comer, no importa. Su hija regresó de universidad o está quedándose en la casa, no importa. Toda la gente, cada uno estaba yendo, trabajando, viviendo. Entonces, ella estaría muy feliz.
Pregunto, ser humano no puede sentir feliz viviendo como aislada de como ciudad y como sociedad, la familia. Aislado es muy peligroso porque uno que está aislado es decir, que no hay conversación, no puede abrir su corazón, no puede recibir nada de comunicación. La gente solamente habla en su pensamiento. Habla, responde. Habla, responde. Más tarde habla solo. Hay alguien que caminando y habla. Hay problema, mentalidad. ¿Es cierto o no? Habla. Solo. Habla, responde. Habla, responde. Porque no le gusta conversar con la familia, con los amigos, con los vecinos. No, porque está cerrado, está aislado. Por eso la gente, para recuperar su problema de su vida, tiene que recibir iluminación de la luz. ¿Quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino al mundo para iluminar, para desechar las tinieblas, para cambiar nuestra vida. Por eso la felicidad viene por nuestro Señor Jesucristo. El gozo viene por nuestro Señor Jesucristo. La esperanza viene por nuestro Señor Jesucristo. Ella, cuando llegó a nuestra iglesia viviendo juntamente con nosotros, ella poco a poco estaba cambiando. Por fin, pasando un año, estaba muy feliz. Al regresar a Corea del Sur, ella estaba contando: pastor, gracias por aguantar un año que yo estaba viviendo. Desde aquel tiempo, ella podía alzar su rostro mirando a cara, conversando. Yo estaba mirando. La gente se puede cambiar su vida. Por eso nosotros tenemos que entender que nosotros es como igual que la tierra que había creado al principio. Como dice, ya busquemos Génesis capítulo 1, el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Es todo. Significa que Dios de primero creó la tierra que estaba desordenada, vacía, y las tinieblas que estaban sobre las faz del abismo. Ya pregunto, ¿por qué Dios creó como esta forma? ¿Por qué Dios no creó la tierra hermosa, muy excelente, que fácilmente podía dar verdes, árboles, frutos? ¿Por qué Dios no creó así? Sino que ¿por qué Dios solamente creó esta forma? Significa que Dios quería trabajar hacia la tierra. La tierra se refiere a nuestro corazón invisible. Aunque está ubicada la planeta, es correcto, pero espiritualmente, eso es nuestro corazón. Antes de encontrar al Salvador, sí o sí está como desorden, está teniendo desorden en su vida, desorden. Significa que no hay camino. ¿Cómo puede vivir? ¿Con qué propósito tengo que vivir? En Corea del Sur, después de terminar la guerra, desde 1990 hasta desde 1950 hasta 1953, durante 3 años hubo guerra, porque Corea del Norte conquistó a Corea del Sur. Se quedó ceniza. Por eso entre los
antepasados, como edad de nuestros padres, ellos solamente tenían que aguantar cada día porque no tenía alimentación, les faltaba. Por esa razón, con toda la manera tenían que ganar dinero cada día para sustentar la familia. Por eso ellos no querían mirar otra cosa, trabajando, sacrificando, sudando. Por eso hay mucha gente que estaban sacrificando, por fin ganaba mucha plata. ¿Para qué? Para ganar dinero, para que estudien sus hijos. Pero después de crecer sus hijos, ya casándose, y luego ellos no podían unir fácilmente con sus padres. ¿Por qué? Sus padres no podían aprender mucho, solamente sacrificaba toda la vida, apoyó en la vida de los hijos. Pero los hijos, después de aprender bastante, teniendo alta posición, ganando mucha plata, casándose con las mujeres y luego ya formando la familia, pero porcentaje de mucha porcentaje menospreciaba a sus padres. No querían vivir juntamente con sus padres, sino que ya quería separar y solamente quería vivir en su mundo propio. En aquel entonces, ¿cómo va a sentir? Como llegando resentimiento entre los padres, ¿no? ¿Con qué propósito estaba sacrificando? ¿Con qué propósito estaba apoyando en la vida de los hijos? Además, gastó todo lo que tenía dinero, ¿no? Pero cuando no se quedó nada de dinero, entonces los hijos ya menospreciaban. A veces visita a la casa de sus hijos. Ellos rechazan. Ay, ¿para qué vino? No es necesario. En aquel entonces sus padres, ¿cómo va a sentir? Va a llegar resentimiento de sus hijos. Se siente muy mal, angustiado. Ya Dios creó este planeta como esta forma desordenada, vacía y las tinieblas. ¿Para qué? Para que Dios mostrar la luz para cambiar el ambiente del planeta. Sea la luz. Y fue la luz. En aquel entonces se cambió totalmente. Lo mismo entre nosotros. Cuando no encontramos a Jesucristo, se queda oscuridad. Oscuridad se refiere como el pecado. Pero cuando recibe la salvación, su corazón será cambiado. Será muy feliz. Según mi caso, ¿no? Yo cuando antes de recibir la salvación estaba afligido de mi vida. ¿Por qué? Observando mi familia, ninguna persona me apoyaba. No tenía nada de esperanza. Además, congregando la iglesia, pero en mi corazón se quedaba pecado, oscuridad. No tenía nada de fuerza. Pero Dios un día me dio la bendición para que escuchara el Evangelio. Escuchando el Evangelio, que Jesucristo vino al mundo para limpiar todos mis pecados y por fin Él limpió todos mis pecados. Escuchando esta palabra, yo estaba muy feliz, yo estaba muy gozoso. Desde aquel tiempo estoy permaneciendo en Misión Buenas Nuevas, pasando uno de 30 años. Ya vamos a ver, segundo día Dios creó la expansión. Expansión es decir que se separó de aguas, debajo de agua también. Hay dos tipos de agua, se dividió y luego subió toda la agua, la mitad de agua del planeta al cielo. Se quedó al cielo, como
creo que por tipo de nubes, así se quedaba. ¿Para qué es necesario crear la expansión? La expansión sirve para volar las aves. Pues Dios estaba preparando. Además, se quedó la mitad de agua encima de la tierra. Dios cuando vio en segundo día. Y luego, Dios estaba iniciando a trabajar con la tierra. Como dice el versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Antes de llegar esta palabra, la tierra estaba debajo de las aguas, como pelota, redondo. Imagínense, la tierra que está debajo de las aguas no puede dar nada de plantas ni árboles. Para que crezca plantas y árboles, sí o sí tiene que descubrir. ¿Cómo va a descubrir la tierra? Por medio del mandato de nuestro Dios. Descúbrase lo seco. También nosotros podemos interpretar espiritualmente. Descúbrase lo seco. Significa que la gente puede descubrir su corazón invisible. Por ejemplo, San Juan capítulo 8 sale una mujer adúltera. Esa mujer estaba persiguiendo el deseo carnal. Ella sabía muy bien que cuando iba a cometer con el adulterio, si descubra a la gente, entonces será apedreada. Porque ella sabía claramente la ley de Dios. La ley de Dios es muy abstracta y peligrosa. Pero ella no podía abandonar el deseo carnal. Por fin adulteró con un hombre. En aquel entonces, el mismo acto de adulterio, mucha gente atrapó a esa mujer. Creo que otro hombre se escapó, ya desapareció. Y luego las personas llevaron a esa mujer ante presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos sabían que Moisés iba a mandar para apedrear tales personas. Por eso preguntó a Jesucristo: Jesús, ¿qué tenemos que hacer con ella? Porque ella fue atrapada en el mismo acto de adulterio. Según el mandato de Moisés, debería apedrearla. ¿Cómo usted va a decir? Porque ellos querían probar a Jesucristo, porque Jesucristo era Salvador. Salvador tiene que salvar a todos los pecadores. Por eso ellos esperaban con Jesucristo que dijera: tiene que salvarla, porque es necesario matarla. Si hubiera dicho que salve esa mujer, entonces todos los hombres querían matar a Jesucristo. ¿Por qué? Según la palabra de Jesucristo, está quebrantando el mandamiento de Dios. Será como pecador. Además, tiene que matarlo, porque el mandamiento de Dios es correcto, tiene que matarlo. Si hubiera dicho así, entonces también será como pecado otra vez. ¿Por qué? Siendo Salvador, ¿cómo puede matar a una pecadora sin salvarla? Eso es absurdo. Por eso usted no es Salvador. Tiene que ser muerto. Así va a juzgar. Entonces, pero Jesucristo, como dijo, entre ustedes, alguien si no tiene pecado, de primero tiene que arrojar la piedra. ¿Quién podía arrojar la piedra? Entre ellos nunca habían cometido como ella, como adulterio, pero en sus corazones tenían pecado. ¿Qué significa? Antes de cometer, toda la gente recibieron pecado a través de Adán. Esta clase hasta acá.
Vamos a ver otra vez en segunda clase. Gracias, terminamos.